there came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Sean Murphy, Perez Reagan y Jonathan Steele y ustedes. Estamos muy felices y alegres de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Dave, comenzaremos con el versículo 20. ¿Tengo razón? Así es. Capítulo 7 de Romanos. ¿Y si hago lo que no quiero? Es lo que pasará exactamente si el creyente procura vivir esta vida fuera del orden prescrito de Dios. Ya no obro yo, sino el pecado, La naturaleza pecaminosa. que mora en mí. Esto enérgicamente declara que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa en el texto griego original. Si contiene el artículo definido antes de la palabra pecado, que al principio leyó el pecado, no se refiere a los actos de pecado, sino más bien a la naturaleza pecaminosa o la naturaleza mala. La idea no es deshacerse de la naturaleza pecaminosa, que realmente no se puede hacer, sino más bien controlarla, que es lo que el apóstol nos ha dicho cómo hacer en Romanos 6 y 8. Cuando la trompeta suene, seremos cambiados y no habrá más naturaleza pecaminosa. Ahora, creo que usted dijo que tenía una pregunta, Dave. Sí, al leer esto por la superficie en el versículo 20, ahora si lo que hago no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y casi nos dice que yo no soy responsable por mi pecado. Yo creo que hay personas que leerían esto y es lo que entenderían. Sí, es la conversación que estábamos teniendo el otro día. Y estábamos hablando de eso el otro día, y para poder hablar sobre esto, el tratar con esto, creo que lo que Pablo está diciendo es que ya no soy yo, ya no soy quien yo soy. Así es. Eso no es lo que yo quiero hacer. Correcto, y si yo soy nueva criatura en Cristo, entonces ya no soy ese hombre antiguo que es carnal, vendido al pecado, pero como dice la nota, aún existe. Creo que esa es la batalla que tenemos. El viejo hombre aún existe, sí. Correcto, y ese es el problema del que he hablado con mucha gente, el simplemente tomar ese versículo fuera de contexto. Así Suena es. como que yo no soy responsable. Amén. Pero Pablo en el versículo 14 dice, yo soy responsable, yo estoy vendido al pecado, yo soy carnal. Entonces no creo que la naturaleza pecaminosa se debe separar del hombre viejo. Entonces no hay un tercero que esté trabajando aquí forzándome a mí a hacer estas cosas. De hecho, soy yo. Es la parte interna en mí que aún está alrededor de eso. Bueno, finalmente que va a quedarse hasta el día en el que muramos. Así que hay un día venidero, dijo Pablo, en que la corrupción se vestirá de la incorruptibilidad, pero hasta aquel día tengo que enfrentar a la corrupción internamente, esta naturaleza pecaminosa que es este viejo hombre. Y esencialmente son uno y el mismo. El viejo hombre es conducido por la naturaleza pecaminosa, y aunque él no es la persona que está reinando en mi vida el día de hoy, aún está presente y tiene la oportunidad de regresar a la vida si es que yo me acerco a Dios de la manera incorrecta. Entonces lo que yo tengo que hacer es decidir poner mi fe en lo que Cristo hizo Así es. una vez más, en vez de lo que yo hago para vencer la naturaleza pecaminosa. Así es, hay dos, y Pedro lo llama la naturaleza divina. Lo que sucede en la salvación, usted puede encontrar esto en Ezequiel, y puede encontrarlo en la teología de Pablo, en la teología de Cristo, en la teología del Nuevo Testamento también. Cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo llega y saca un corazón viejo descrito en el Antiguo Testamento como un corazón de piedra, pone un corazón de carne, y en el corazón de carne Dios escribe, Él saca el espíritu viejo y pone un espíritu nuevo, y también pone su espíritu en nosotros, y esa es la naturaleza divina, esa es la nueva naturaleza, y esa es la nueva creación que viene en la salvación. Así que hay dos naturalezas diferentes que están en conflicto en mí. Y ese va a ser el caso hasta el día hasta que la corrupción se vista de incorruptibilidad. Así que está esa naturaleza
divina que está en guerra con mi naturaleza antigua, y Pablo no está diciendo que yo no soy responsable por mi pecado. Él está diciendo que no es el nuevo hombre que está haciendo esto, sino el viejo hombre que está regresando a la vida cuando yo trate de acercarme a Dios a través de cualquier otro medio aparte de lo que Cristo hizo en el Calvario. Sí, usted acaba de terminar de decir la respuesta a la pregunta. Así es. Y Pablo está diciendo que si yo trato de deshacerme de esto de la manera incorrecta, yo voy a fallar. Así es. Sí, él está descubriendo eso. Es interesante porque lo que él ve es bueno, lo que él desea es bueno, pero está tratando de lograr esa santidad a través de sus propias fuerzas, y al hacerlo la única fuerza que encuentra es la fuerza del viejo hombre, que no es fuerza en lo absoluto. Es solamente fuerza para hacer lo que Así no es es. bueno, fuerza para hacer lo que no quiero hacer. Dios tiene una manera para que nosotros andemos en la victoria. Así es. No existe tal cosa como una vida que vayamos a vivir que esté libre de toda dificultad y problemas. No va a existir. Y va a haber una batalla con el pecado, creo yo, hasta que suene la trompeta, hasta que el Señor vuelva o nos llame a casa. Va a haber una batalla, una lucha contra el pecado. La pregunta es cómo vencemos. Y eso es lo que Pablo nos está presentando aquí ahora. Y es algo que nosotros hemos enfrentado, cada uno de nosotros, en nuestra vida y nuestro vivir. Y mientras más vivamos para Dios, más este problema asoma su fea cabeza y lo enfrentamos. Así que Dios tiene una manera, un camino de victoria. Y nosotros tomamos esa dirección y salimos victoriosos. O si no, tomamos nuestro camino y salimos sin victoria. La experiencia de Pablo acá, él está luchando. Sí, así es. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino de Dios? Cuando Pablo estaba viviendo esto, no sabía lo que el camino de Dios era. Pero el Señor le dio a él la respuesta. Y es lo que estamos enfatizando. Simplemente no quiero que la gente tome esto fuera de contexto Creo que es necesario. y que digan, no me pueden culpar a mí, es la culpa de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cuál es el camino de Dios? Eso es probablemente una de las mejores preguntas en la faz de la tierra el día de hoy. Desafortunadamente, no se conoce por mucha gente. No son muchos predicadores que estén predicando el camino de Dios. Demasiado a menudo predican caminos que nosotros mismos hemos inventado de la carne. No funcionan. Nuestro problema no se mejora, sino que se empeora. Y la situación del pecado se hace peor y peor. Así que, ¿cómo y qué es el camino de Dios para la victoria? Sabemos que hay un diablo. Bueno, permítanme decirles esto primeramente. Este es un problema espiritual. No es, como dijimos en el programa de ayer, no es un problema que sea físico o que podamos solucionar con dinero o educación o buenas obras. No lo podemos hacer. Y el camino de Dios es lo que se deriva de la cruz del Calvario. Comienza con la cruz. Entiéndanlo. Andar en la victoria ante el Señor, que es lo que Dios quiere que hagamos, lo cual podemos hacer, lo cual debemos hacer, si no tendremos problemas reales en nuestra vida. Problemas verdaderos. Usted primero y antes que nada, como dijo Pablo, yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y Él crucificado. Eso es lo que ustedes como creyentes deben saber y deben entender, que su victoria está en la cruz. Su victoria es fe en la cruz. Y creo que ya han pasado 40 años. El Señor me dijo, voy a mostrarte cosas acerca del Espíritu Santo que tú no conoces. Bueno, mi primer pensamiento fue, hay todo tipo de cosas del Espíritu Santo que yo no conozco. Él es Dios, para comenzar.
Pero ese no es el punto. Y fue un año, tal vez un poco más, en el que le dije al Señor, mire, usted dijo que me mostraría cosas, pero yo no he visto nada. No me ha mostrado nada. Y nada que yo no supiera. Y estoy seguro que hay más que yo no sé, y es correcto. Y esa noche en oración, o el viernes, y el Espíritu de Dios, de cierta manera respondió mi oración, pero en cierta manera tampoco. Y Él me dijo que mandamiento debe ser tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. El Espíritu de Dios me rodeó y estaba en todo mi ser, sin embargo no lo entendía. Mandato sobre mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, y yo llegué a saberlo, sabía entonces, pero no satisfizo mi corazón. Que debemos entender que la respuesta viene del Señor, viene de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Debe alinearse con la palabra de Dios. El problema del hombre es el hombre tratando de solucionar el problema de pecado con sus propios esfuerzos. Y no lo logrará. Fallará. Una de las razones por qué Pablo escribió como escribió, el Espíritu Santo le dio a él las palabras para escribirlas y decirlas, es porque él había intentado, de alguna manera, si usted es un buen cristiano, usted va a intentarlo, intentar vencer. Y él se enteró de que no podía producir la victoria. Pero todos nosotros lo hemos intentado, hemos tratado de hacerlo por nosotros mismos. Así que debemos entender primeramente que mandamiento debe ser tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y eso es exactamente como el Señor me ha mostrado esta gran verdad, que es poco a poco, poco a poco. Y usted no lo puede hacer, damas y caballeros. Ustedes pueden resolver, bueno, es como Yamamoto dijo que era la cabeza de la naval japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le dieron el reporte de Pearl Harbor, él estaba esperando en uno de los buques de guerra, esperando la respuesta. Y se la dieron. Ya tuvimos éxito en hacer cosas grandes y herimos a la Fuerza Naval estadounidense, etcétera, etcétera. Dicen ellos que él se quedó sentado y unos momentos sin decir nada. Pero finalmente él habló y dijo, me temo que hemos solo tenido el éxito de despertar a un gigante dormido. Y con un terrible resultado. Lo vuelvo a decir, me temo que solo hemos tenido éxito en despertar a un gigante dormido y con un terrible resultado. Y no sé si usted ha sentido en su mente y en su corazón que todo esfuerzo que usted hace, que casi fue lo contrario de lo que había querido. Usted despertó a un gigante dormido en usted. Y con un terrible resultado, lo cual significa un resultado que lo destruirá, que viene para destruirlo espiritualmente hablando. Así que es un problema espiritual al que se está enfrentando. Usted no puede derrotarlo con la carne, no puede derrotarlo de ninguna otra manera más que del camino de Dios, y el camino de Dios es la cruz. Me propuse, dijo Pablo, no saber nada entre vosotros sino Jesucristo y Él crucificado. Usted tiene que entenderlo. Y tienen que entender que esa es la clave para su victoria y la única clave, no hay ninguna otra.
No hay nada que pueda hacer que el pecado se retracte, sino solo la cruz de Cristo y su fe en esa obra consumada. Cualquier cosa que usted necesite, cualquiera sea su problema, Jesús ya lo respondió en la cruz. Tiene que entenderlo. Y cualquier cosa que usted haga, como la declaración que el jefe de guerra japonés dijo, solo hemos tenido éxito en despertar a un gigante dormido. Y en vez de tener la victoria que usted pensaba que iba a tener, su esfuerzo que ha hecho y está haciendo, todo lo que ha podido hacer es despertar a un gigante dormido. Y con un terrible resultado, queriendo decir que está decidido en destruirlo. Eso es lo que Satanás quiere hacer, es destruirlo. Y él lo puede hacer si usted lo hace por el camino de Satanás. Así que usted se da cuenta primeramente que la respuesta está en la cruz. Ahora, si usted tiene dudas, tiene problemas. Porque no hay ninguna otra avenida sino Jesucristo y Él crucificado. Y si usted ha intentado de alguna otra manera, es la carne. Esa es la carne. La respuesta no está en la iglesia. El Señor me dio eso. Y no está en mí ni tampoco en la iglesia. Yo amo la iglesia. Amo el centro familiar de adoración. Pero yo, siendo bautizado en agua en la iglesia, o tomando la Santa Cena en la iglesia, esas cosas deben hacerse. Pero no le darán a usted la victoria sobre el pecado. En lo absoluto. Y uno encontrará, aun si usted pone su fe y su confianza exclusivamente en Cristo y la cruz, usted encontrará que es poco a poco. Y el Señor, ahora yo no sé, lo he pensado, solo el Señor sabe cuántas veces. Sea que hubiera sido un gigante, que todo lo que yo hago parece que rebota y me da en la cara. Y la iglesia no tiene la respuesta para la victoria sobre el pecado. Solo hay una solución. Y yo no sé si fue un sueño o una visión. He pensado en esto muchas veces, lo que el Señor me mostró. Pero yo vi en mi espíritu, yo vi al Espíritu Santo mientras Él estaba cerca de Cristo y el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él estuvo cerca de ese sacrificio. Y el Espíritu Santo no tolerará, no permitirá que nosotros pongamos nada por encima de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Yo recuerdo que el Espíritu de Dios habló conmigo y me dijo, yo no toleraré nada excepto nuestras buenas obras, nuestra fe, es lo que quería decir, nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y yo recuerdo, Lauren estaba conmigo ese día. Y era en nuestro programa radial y el programa ya había terminado. Como les dije, no sé si era una visión o un sueño que vi, no sé qué fue lo que pasó. Pero yo vi y Lauren habló y dijo, ¿puede darme usted escritura para eso? Mi primer pensamiento fue, ¿cómo puedo hacerlo? Yo acabo de experimentarlo. Y
Yo volteé a ver en mi Biblia que estaba abierta en Romanos 8:2. Y esas palabras saltaron de las páginas, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre o me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y realmente no entendía el pasaje. Estoy seguro que tengo mucho que aprender de ello el día de hoy, pero entonces no sabía nada. Porque la ley es una ley. Y cuando Dios hace una ley, va a funcionar. Va a ser llevada a cabo exactamente como se ha dicho. Porque la ley del Espíritu de vida, solamente hay vida en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y no está en mí, tal como no está en la iglesia, tampoco está en mí, ni tampoco en usted. Y el bautismo en agua es maravilloso, pero no le dará la victoria sobre el pecado. Puede sumergirlo en el bautisterio hasta que ya no quede nada de agua, pero no le dará a usted la victoria sobre el pecado. La Santa Cena, tan valiosa como es, porque viene a representar a Cristo en el Calvario, pero si usted espera que con tomar la Santa Cena le dará la victoria, no lo hará. Buenas obras, la educación, el dinero, todas estas cosas que nos encantan porque parecen como que este es el camino, pero no lo es. Y Pablo tuvo que aprender que él no tenía la respuesta en sí mismo. Él no lo hizo, pero encontró la respuesta. Alabado Dios, él encontró la respuesta y él nos la dio a nosotros. La conclusión de Pablo de Romanos 7 es doble y podemos encontrarlo en el versículo 24 y 25. Oh miserable de mí, ¿quién me librará de el cuerpo de esta muerte? Pero doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y su conclusión, la revelación que tiene Pablo al final de Romanos 7 es: yo absolutamente no puedo, pero Jesucristo puede. Y un erudito lo dijo de esta manera, dijo: yo estoy sujeto a la ley de Dios o la voluntad, y todas las nuevas criaturas pueden decir esto, pero con la carne es la ley del pecado. Él lo vio y se rindió a esto, y vio que todo lo que era por naturaleza era estar comprometido con el pecado. Así que él dejó de verse santo en Cristo y no caminar por la ley, aunque en sus supuestos poderes, sino por la vida que solamente el Espíritu de Dios puede traer. Y es un pensamiento poderoso. La única manera que yo pueda vivir una vida que agrada a Dios es el ser impulsado, reavivado por el Espíritu de Dios a través de la fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Miren, cuando la persona, yo, ellos, aquellos, o quien quiera que llegue a ser, cuando uno se decide de corazón que la fe está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y en nada más, el Espíritu Santo, que es Dios y que puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios, cuando Él puede unir sus pensamientos porque Él sabe lo que usted está pensando, y si su fe está a mitad de camino en la carne, usted no lo llama la carne, nosotros lo llamamos religión tal vez, pero no es el Señor, es algo que nosotros mismos inventamos. Cuando nosotros hacemos que nuestra fe se ponga donde tiene que estar, en Cristo y Él crucificado, cuando nosotros ponemos nuestra fe donde debe estar el Espíritu Santo, yo sé, lo he experimentado, Él comienza a obrar en nuestros corazones y vidas. Y hacemos lo que solamente Él puede hacer. Nosotros no podemos. Uno ya se enteró de eso, que no se puede. Pero tratamos, ¿verdad? Tenemos un terrible resultado, un resultado de hacerlo. Pero fallamos toda y cada vez.
Pero cuando nuestra fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo, que es el campeón de peso completo de las puertas del cielo, puede comenzar a trabajar en nuestro favor. Y recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Él vendrá sobre nosotros una vez que nuestra fe esté en Cristo y Él crucificado. Y mantenida en Cristo y Él crucificado. Su experiencia cristiana está envuelta en la cruz, damas y caballeros, y no va a irse. Y si usted pone su fe, como lo hemos dicho, y tal vez no de la mejor manera, y lo decimos todos los días: Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Mi fe está en ti, en el gran precio pagado en la cruz del Calvario. Y ahí es donde está mi fe, y ahí es donde mi fe reside, ahí es donde mi fe permanece. Entonces uno tiene la ayuda del Espíritu Santo y uno tiene la victoria. Victoria en Jesús, mi Salvador por siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Me amó y yo le conocí todo mi amor, yo se lo debo. Me lanzó a la victoria bajo ese fluir de limpieza. Alabado Dios. Ahora, de la manera que yo le he dicho, ¿entiende usted de dónde es que yo vengo, por decirlo así? La cruz, el precio que Jesús pagó. Yo me siento el día de hoy aquí victorioso, no lo digo de una manera jactanciosa. A través de muchas pruebas y tribulaciones yo ya he llegado. Pero la gracia me ha ayudado a salir victorioso y la gracia me seguirá guiando. Alabado Dios. Y damas y caballeros, ustedes pueden tener la victoria sobre esas drogas. Pueden tener victoria sobre la pornografía. Pueden tener victoria sobre el alcohol. Pueden tener victoria sobre las apuestas. Pueden tener victoria sobre cualquier cosa que Satanás arroje sobre su camino. Lo que Jesús hizo es más grande y mejor que lo que Satanás ha tratado de hacer. Todo lo que permanece es que ustedes pongan su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por ustedes, y manténganlo allí. No permitan que permanezca igual. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Muy bien, ya estamos de vuelta. Hermanos, permítanme hacerles una pregunta. Lo que acabamos de decir, ¿cuán difícil es de entender? Muy difícil entenderlo porque tenemos esa propensidad dentro de nosotros de querer tratar la vida a través de nuestros propios esfuerzos. Eso es lo que queremos hacer. Pensamos que podemos hacerlo, especialmente aquella persona que es salva, llena del Espíritu, y Dios le ha estado usando, bendiciendo sus vidas. Cada hijo de Dios que entra a la fe, eso es así. Ellos vencen el pecado, encuentran victoria en sus vidas, están caminando llenos del Espíritu, están siendo usados en el ministerio, y uno pensaría que tiene todo lo que necesita, pero lo que la gente empieza a ver, las generaciones antes de las nuestras han encontrado que aún hay una gran lucha contra el pecado. Y hasta que usted está equipado con el conocimiento del que usted ha estado hablando. Permítame interrumpirle un segundo. ¿Es eso correcto para todo creyente? ¿Que van a tener un problema con el pecado? 100% sí.
Si el apóstol Pablo luchó contra el pecado y después lo escribió en la Biblia para que nosotros lo aprendiéramos, ciertamente entonces él creyó que cada hijo de Dios va a enfrentar esta guerra. Y yo diría que es el más grande enemigo, en mi propia opinión, que el hijo de Dios va a enfrentar. Enfrentarán a este enemigo cuando se despiertan en las mañanas, cuando se acuestan por la noche y durante el día. Este es el mayor adversario a la vida cristiana, es la naturaleza pecaminosa. Pensamos muchas veces que el diablo propiamente es nuestro mayor adversario, pero hemos escuchado muchos sermones, aún lo leemos en el libro de Job, de que el diablo está Sí. en un lazo y la naturaleza pecaminosa es diaria. ¿Qué quiere decir con naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa, si nosotros volvemos a Romanos capítulo 6, encontraríamos que la naturaleza pecaminosa que se refiere, o el pecado que se usa como un sustantivo, 17 veces. sí, 17 veces, y 14 de esas 17 hay un artículo definido frente a la palabra pecado, hemartía, que literalmente significa el perder la marca. Al poner ese artículo definido, está haciendo lo específico, y lo que Pablo nunca hace es identificar una acción de pecado a la que él se está refiriendo. Así que la única manera correcta de interpretarlo es que estamos viendo la naturaleza pecaminosa del hombre, eso que siempre queremos pecar, de hacer todo aquello que está contra de Dios. La naturaleza pecaminosa continuamente está dando este egoísmo y pecado en el corazón del hombre. Siendo este el caso, la pregunta que Dave presentó al principio del programa el día de hoy, parece como que la persona no tiene una oportunidad. Bueno, parece de esa manera. Personalmente no, y bueno, realmente todo esto se regresa, ha estado claro en la escritura. Usted hace la pregunta, ¿será fácil? Es simple, pero no es fácil, y eso es algo que es difícil de comprender, pero desde el principio, la tentación en el huerto es si le servirán a él o si le servirán a uno mismo. ¿Por qué no es Dios usted? Es lo que la tentación está diciendo. Desde ese momento nuestra naturaleza está inclinada hacia exaltar o promovernos a nosotros mismos, y definimos eso como naturaleza pecaminosa y que está inclinada hacia la preservación del yo. Después de la caída, ellos tratan de preservarse a sí mismos. A Eva culpa a la serpiente y Adán a Eva, porque, bueno, tú me dices esa mujer, le dijo Adán a Dios, la propensidad es cubrirse con esas hojas de higuera, que es una medida física para cubrir un pecado espiritual. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros siempre tratamos de hacerlo en lo físico cuando es espiritual. El acto de que yo cierre la puerta para ir a la oración, eso es un acto físico de entrar. Pero yo voy ahí para reunirme con Dios, que es un encuentro espiritual. Y si vemos esto como algo físico, y lo hemos mencionado ya varias veces, y es solamente el acto físico que mi consuelo está y mi fe está, eso no es nada más que hojas de higuera. Y es la batalla el día de hoy. Insuficiente, Es insuficiente, no significativamente. se puede tratar con los problemas espirituales y es una respuesta física, no se puede. Y no encontramos en ningún lugar en las Escrituras donde la oración o el ayuno, podemos decirlo mejor, si la oración fuese la respuesta para el pecado, entonces Jesús no hubiese tenido que ir al Calvario. Él tuvo Así la es. mayor vida de oración que jamás se ha vivido. Y si el ayuno fuese la respuesta, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Si el ayuno fuese la respuesta para el pecado, Jesús nunca hubiese tenido que ir a la cruz del Calvario. Parecería, hablando de la naturaleza pecaminosa que es personificada en el capítulo 6, como ese monarca que esclaviza y gobierna nuestras vidas, que 2000 años atrás en el río Jordán, cuando Jesús venía, Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el Sí. pecado del mundo. Jesús, en la cruz del Calvario, completamente ha dejado el pecado sin poder sobre la vida del creyente. Sí. Jesús nos ha dado la victoria en la cruz. En la cruz Él clamó: consumado es. Pero debemos exhibir fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y ahí está nuestra lucha, ahí está nuestra batalla. ¿En qué voy a depender? ¿En dónde voy a descansar? ¿En qué voy a confiar cuando tengo ese problema con el pecado? Y la única respuesta, y usted hizo esta pregunta o hizo esta declaración un momento atrás cuando hablaba, usted dijo que si usted duda la victoria de la cruz, entonces tiene un mayor problema a lo que nos estamos dirigiendo acá. Pero algo que ciertamente usted puede aprender es que absolutamente no hay razón
para dudar de lo que Jesús hizo en el Calvario. Hay muchas razones para dudar de lo que nosotros podemos hacer, pero no hay razón de dudar de lo que Cristo ha hecho, porque la tumba no pudo sostenerlo. Él ha sido victorioso completa y totalmente sobre el pecado, el mundo. Y no importa cuán malo sea el pecado, lo que Él hizo en la cruz lo cubre. Lo cubre todo. Y estaba, bueno, mi esposa y yo cuando éramos novios, yo salía del Instituto Bíblico y iba a su casa y yo luchaba con pensamientos internos en mi mente y yo seguía reprendiendo al diablo. Yo estaba reprendiendo a Satanás por esos pensamientos que estaban en mi mente y nunca voy a olvidar esto. El Espíritu Santo me habló y me dijo, esos son tus pensamientos. Esos pensamientos te pertenecen a ti. Y fue en ese momento que pude entender, Señor, eso soy yo soy el problema. El enemigo juega con lo que está dentro de mí, pero el enemigo está detrás de lo que está dentro de mí, no está tratando de poner algo nuevo, él está tratando de sacar lo que ya está presente y era lo que estaba presente en mi vida. Y en ese momento yo pude mirar a Cristo y lo que Él hizo en el Calvario y decirle, Señor, yo tengo este problema y yo sé que tú eres la respuesta. Y desde ese momento hasta hoy ya no lucho con eso. Y de eso es lo que estamos hablando. Nosotros somos el problema, es la confesión que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que reconocer. Yo soy el problema. Usted puede culpar al diablo todo lo que quiera, puede reprenderlo todo lo que quiera, puede ir a ministerios de liberación, puede culpar a los espíritus, aquello, y puede culpar a todos menos a usted mismo. Pero el reconocer de que el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer es que yo soy el problema. Como Pablo, cuando yo hago esa confesión, ahora estoy calificado para recibir los beneficios del Calvario, porque entiendo en ese momento que solamente hay una solución. La predicación de la cruz es para los que se pierden locura, pero para nosotros es saberlo, somos salvos, es el poder de Dios. Así es. Reconocer que uno es el problema le lleva a ese lugar de desesperanza, y es el único lugar donde uno puede mirar hacia arriba y decir, bueno, yo estoy descalificado para dar respuesta acá, y ahí es donde está en el lugar correcto. Oh, miserable de mí. Así es, oh, miserable de mí. Agotado. Miserable significa agotado, incapaz de lograr algo. Y eso es el estado del que usted está hablando. Y esas son las dos perspectivas que necesitamos para poder salir de Romanos 7 y entrar a Romanos 8. Pablo tuvo que entender dos cosas: quién yo soy y quién es Cristo. Sí. Oh, miserable de mí, un hombre que está ya desgastado, cansado. Es bastante cansado el estar pecando lo mismo una y otra vez y siempre clamándole a Dios por qué no puedo ser libre. Eso cansa. Es verdaderamente cansón cuando nuestra fe no está puesta en el lugar correcto. Oh, miserable de mí, estoy reconociendo que yo no puedo, pero después en sus notas dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No dijo qué ni cómo puedo ser libertado, sino quién me librará. Él entendió quién él era y después entendió quién era Dios. Entendió quién era Jesús y lo que él había hecho. Y es así como llegamos a Romanos 8:2, lo que usted citó antes, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esas son las dos cosas que tenemos que reconocer, y cada cristiano tiene que llegar ahí, y solamente llega a través de ese estado de desesperanza, solamente llega a través de entender que yo no puedo. Y ese es un hecho, no se puede. Y es para nosotros bastante fuerte recordar eso y creerlo. Porque correcto, nosotros somos muy machos. Y el hermano Larson siempre ha dicho que esas oraciones de 5 frases, yo no puedo, Dios puede, ayúdame. No necesitamos palabras muy grandes ni repetir algo una y otra vez. Literalmente solamente necesitamos esas 3 frases. No necesitamos ninguna otra oración. Dios, yo no puedo. Tú puedes. Ayúdame. Esa es la simplicidad del mensaje de la cruz. Esa es la confesión que el apóstol Pablo está haciendo aquí en Romanos 7. Lo que yo estoy descubriendo es que yo sé hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Pero yo sé que el Señor puede por lo que Él ha hecho en el Calvario.
y la manera como mantenemos esa victoria, y ese es otro concepto que yo creo que es malentendido por el cristiano, que no estamos tratando de lograr la victoria sobre el pecado, estamos tratando de mantenerlo, porque en la salvación usted entra a través del bautismo en Cristo. Regresando a Romanos 6, podemos verlo. Pablo nos dirige a nuestra unión con Cristo, así que en la salvación somos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, sepultados con Él por bautismo en muerte y luego resucitados con Él para vivir en novedad de vida. Entonces, esta nueva vida en la que nosotros entramos en la salvación es una que es libre del dominio de la naturaleza pecaminosa. Y esta de hecho es la realidad. Entonces lo que estamos tratando de enseñar a la persona ya que está luchando con el alcohol o con las drogas o pornografía el día de hoy es que usted no necesita ayunar para llegar a la victoria, no tiene que ganarse su victoria de Cristo. Eso ya fue pagado y fue dado a usted a través de lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Esa es su heredad del día de hoy. Y Pablo dijo en Efesios 1, él dijo, yo he hecho mención de vosotros siempre en oración, orando que ustedes reciban un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y conozcan la esperanza de su llamado, o su llamamiento, y conozcan la gloria de las riquezas de la heredad en los santos. Usted tiene una herencia el día de hoy en Cristo, y esa herencia incluye victoria sobre el pecado. Eso ya es dado a usted. Lo que usted tiene que aprender el día de hoy es mantenerlo. Y eso solamente puede ser mantenido por la fe en Cristo, lo que Él hizo en el Calvario. Es la progresión cuando la vemos después de esta oración. Él llega a entender algo y el capítulo 2, usted ha sido salvo por gracia a través de la fe. Así es, juntos. Está siendo revivificado en Cristo y Él es esa piedra angular y todo está edificado sobre Él en el nuevo pacto. Y ahí es donde, a eso tenemos que abrir nuestros ojos. Así No son es. un millón de cosas, es una cosa, lo que Cristo hizo, eso es todo. Así es. Pero como usted mencionó esto es el tratar de aprender a Eso caminar es, en lo sí. que tengo. Y ninguno de nosotros estamos libres de volver a caer en el capítulo 7. ¿Estaría de acuerdo? Es la propensidad, de hecho, es normal. Sí, es la pregunta que iba a hacer. ¿Piensa usted que es normal? No sé si es una buena palabra para describir esto, si es algo normal o común. Vamos Sí, a así minimizar en cuánto estamos Sí. en el capítulo 7, podríamos decirlo así. Creo que ese es el potencial de lo que está pasando aquí con lo que estamos enseñando. Creo que cada cristiano en algún punto va a entrar a Romanos 7. Yo no creo que es algo que se pueda evitar, pero creo que sí podemos limitar cuánto tiempo la persona va a vivir ahí. No estamos nosotros, por lo que el hermano Swagger nos ha estado enseñando literalmente el mundo, pero podemos limitar el tiempo que la persona pasa luchando contra el pecado. He estado leyendo yo un libro sobre Romanos 7 y él dice que la comprensión normal de Romanos 7 en la iglesia, no necesariamente entre la academia, es que la experiencia normal cristiana es Romanos 7 y así es como siempre será. Y es como que no, hermano, no, hay que seguir leyendo, hay que seguir leyendo, siga leyendo. No se pare ahí. No se detenga aquí, siga leyendo, porque Romanos 8 nos enseña que lo que nosotros no podemos hacer por causa de la debilidad de nuestra carne, Jesús lo ha hecho y ahora su espíritu está preparado para avivar nuestro cuerpo mortal mientras que nuestra fe esté en Él y lo que Él ha hecho en el Calvario. Y así mantendremos esa victoria que experimentamos. Por favor, regresen a cuando ustedes recién fueron salvos. Cuando ustedes fueron libres del pecado, literalmente me encanta esto. Yo salí del alcohol como si nunca hubiera tenido un agarre sobre una autoridad sobre mi vida. El tabaco también, como si nunca hubiera sido una lucha para mí. No tuve que salir peleando. Y yo no estoy peleando para permanecer libre de eso el día de hoy. Estoy viviendo en esa victoria que Cristo me Así dio. es. Eso es de lo que estamos hablando. Esta es libertad. Esto es libertad. Es la libertad más grande del mundo. Por primera vez en mi vida, después de vivir para Dios por 50, 60, 70 años, yo finalmente he aprendido, estoy seguro que solo un poco, pero lo que la victoria es en Cristo. Y yo no lo obtuve a través de ninguna de mis travesuras. Yo pensé que si yo pudiera orar cierta cantidad cada día tendría la victoria, pero tan maravilloso como la oración es y tan buena como lo es, esa no es la solución. Realmente no lo es. Y yo sé que hay personas que escuchan eso y dicen, está enseñando contra la oración. Bueno, entonces usted no me conoce si piensa que estoy enseñando contra la oración.
Mi abuela me enseñó a orar y he tenido una vida de oración desde que yo he sido cristiano. Pero aprendí de la manera más difícil que la victoria sobre el pecado no se encuentra en esa capacidad. Simplemente Así no es. está allí. Y yo aprendí algo más también. Aprendí que lo que estamos enseñando aquí, no muchos saben al respecto. Yo no me topé con nadie que conociera la cruz. Sí, La enseñanza de la cruz comenzó y terminó en la salvación. Jesús murió por mí y eso es correcto. Eso es hermoso, maravilloso, poderoso. Pero ellos lo dejan allí. Jamás Sí. avanzan más. Y esto no enseña a nadie cómo vivir para Dios. Yo estaba enseñando en Sudáfrica hace tiempo y tal vez debieron haber 100 pastores allí o más. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué hace usted? La mayoría de ellos eran pastores. ¿Qué hace usted cuando el miembro de su iglesia viene a usted y le dice, yo tengo un problema con el alcohol o pornografía o las apuestas o lo que fuese? ¿Qué le dice usted a ellos? Yo le digo que la mayoría de ustedes dicen, tiene que intentarlo más. Sí. Y, y todos hemos intentado más, Correcto, pero no así funciona. es. Y si ese es el caso, entonces la calisténica hubiera podido traer la victoria. Así es. Sí, pero Lagartijas. no fue así, no sucede. Sabe, Pérez mencionó esto hace meses atrás. Él estaba predicando en Crossfire en el libro de Romanos y nos dio esta analogía que pensé que era algo muy bueno. Estamos sentados en una cárcel con la puerta abierta y cuando alguien viene luchando está sentado en esa cárcel con la puerta abierta, que en esa celda, Vamos, ¿no? hermano, sí. Y usted puede a través de lo que él Sí, hizo. así Esa es. es la lucha, esa dependencia total en lo que él hizo para salir por esa puerta. Cuando él dijo, consumado es, esa fue el último clavo en el ataúd de Satanás. Es la cabeza que fue aplastada, lo que se prometió Sí. desde el principio. Ese es el golpe de muerte y somos libres. Sí. Y el problema y aquí es donde entra el problema. Saber eso no es lo mismo que creer en eso. Así que aunque yo veo que se abre la puerta y yo escucho lo que se está diciendo, yo lo escucho, pero aún no puedo creerlo. Mucha gente está allí. Están escuchando lo que estamos diciendo, pero aún no lo han podido creer. Y hace varios años, por ejemplo, yo estaba en Ohio predicando en una iglesia y estaba yo a la puerta saludando a la gente mientras venían. Y este hombre llegó a mí y me dijo, bueno, yo tengo que decirle qué fue lo que sucedió. Yo he estado escuchándolos a ustedes en el mensaje de la cruz y yo quiero agradecerles. Él dijo, el año 2020 mi trabajo se clausuró, tuve que dejar de trabajar, tuve que estar en casa nada más. Y él dijo, al estar sentado en casa, yo me aburrí un día y estaba yo buscando en televisión y me topé con la cadena ESPN. Y escuché que ustedes estaban enseñando sobre el libro de Romanos y él dijo que, para hacer la historia corta, mi naturaleza pecaminosa ha sido derrotada. Mi naturaleza pecaminosa ha sido derrotada, yo soy libre. Y él después me explicó varios de los pensamientos que él había tenido, ha llegado a entender, pero es la hermosura. Escuchar y creer son dos cosas completamente diferentes. En Romanos 6, Pablo dice, esto es algo que tienen que entender y después de saberlo tienen que considerarlo como verdad. Y este es un término de contabilidad que quiere decir traerlo bajo su propia cuenta. La victoria se encuentra solo en la cruz. Hay que La creerlo. victoria sobre el pecado no se encuentra en ningún otro lugar más que en la cruz. Hay una gran diferencia entre sentarse en esa celda con la puerta abierta y Sí. salir de ella. Así es. Y antes de que usted se levante de esa silla, después de haber estado sentado, tiene que creer que usted puede salir caminando de allí. Y ese es el problema para la mayoría de gente. Ellos simplemente no creen. Pero
Yo creo que al continuar predicando podemos continuar enseñando, podemos continuar haciendo lo que el hermano Swagger ha hecho aquí el día de hoy y vamos a ver a la gente comenzando a levantarse en esa celda de prisión y... Piensa que no creen porque no hemos llegado al versículo 24 aún. Sí. Piensa que es parte de la razón por la cual la gente no está confiando y creyendo en la totalidad de esto, porque tienen que llegar a ese lugar donde dicen yo, oh miserable de mí. Toda la esperanza de la carne se ha perdido. Hasta que estemos allí, no creo que nos podamos levantar. Sí. Así que el entender esto es un buen lugar. Estamos al principio del capítulo 7, ¿no? Sí. Pero aún está luchando para llegar a ese momento. Acercándose, sigan buscando a Dios, sigan orando, sigan pidiendo al Señor acerca de esto, sigan leyendo, sigan posicionándose para ver la cadena SBN y sigan poniéndose en un lugar en el que ustedes puedan escuchar esto una y otra vez. Y cuando hagan esto, yo creo que no hay más ocasión para la derrota. Para Sí, estoy de acuerdo. retroceder un poco, mi testimonio personal, yo crecí en este ministerio y estuve en el ministerio en el 97 cuando usted empezó a recibir el mensaje de la cruz y a entenderlo y predicarlo y enseñarlo. Y mientras yo estaba en mis años de secundaria y al principio de la universidad, yo había escuchado el mensaje, yo había conocido el mensaje, pero aún estaba luchando. Y no podía dejar de luchar y mi lucha era contra la ira. Eso era una atadura. Cualquier cosa me hacía airarme y no tenía sentido. Lo sabemos, sí. Sí, pero era esa lucha en mi vida, desesperadamente. Y aún recuerdo cuando estaba creciendo y luchando y no creía, pero sí sabía. Aún recuerdo la clase de Gálatas que me senté, que el hermano Bob Cornell estaba enseñando y él dijo, y no le puedo decir cuántas veces lo había escuchado a usted y al hermano Larson y tantas personas detrás del púlpito decir, todo lo que necesitas está en la cruz. Yo lo había escuchado eso una y otra vez. Yo podía estar citárselo. Y no sé qué pasó, pero ese día cuando el hermano Bob Cornell hizo la misma declaración que yo había escuchado una y otra vez, fue como que se me prendió el foco. Sí. Fue así como es. que todo cambió. Y desde ese momento en adelante empecé a creerlo. No solamente saberlo, no solamente escuchar la misma terminología una y otra vez, sino que empecé a creer en esa terminología, empecé a creer en Cristo Jesús y quién Él era. Y desde ese momento en adelante, eso fue en el 2010, desde ese momento en adelante, en el 1997 al 2010, yo escuché y yo sabía y conocía, pero en el momento que empecé a creerlo, en el 2010, mi vida fue transformada como nunca antes. Y eso es lo que sucede. Hay que empezar a creer y posicionarnos. No se rinda. Yo fácilmente me hubiese podido haber rendido y hubiese dicho es para otra persona, no es para mí, porque simplemente no funciona. Yo pude Así haberlo es. dicho, porque lo había escuchado, porque podía repetirlo. Pero seguí posicionándome. Me quedé donde Dios me tenía y eventualmente lo que yo sabía cayó a mi corazón y eso es la distancia más difícil para que algo viaje de mi cabeza a mi corazón. Pero una vez que llega ahí, puedo entrar a Romanos capítulo 8, donde yo puedo vivir libre y es ahí donde todo empieza a cambiar. Estamos sentados en esa celda con la puerta abierta y puedo preocuparme acerca de los guardias, de tal vez quién me va a detener mientras yo camine por los pasillos para llegar al portón, pero ya no hay más guardias. Levántese y comience a caminar. Así es, párese y comience a caminar, empiece a posicionarse y llegará. Y algo más que usted siempre dice, hermano Swagger, nunca me voy a cansar. Si usted no se rinde, Dios no se va a rendir tampoco. Sí. Así que no se rinda. Gracias a Dios que no lo hará. Sabe, la repetición es nuestro mejor maestro y eso aún se enseña en la Escritura. Pablo dijo, no es gravoso para mí recordaros de estas cosas. Pedro dijo cosas similares en traer a memoria las cosas que él ya os ha enseñado. Tenemos que escuchar esta verdad una y otra vez. Cuando yo estaba en la universidad como estudiante y jugador, antes de que comenzara la temporada, estábamos en West Virginia, segunda ciudad más precipitada en el estado, muy fría, muy húmeda. No podíamos jugar a jugar, pero al principio de la temporada no podíamos más que por unas semanas. Pero lo que hacíamos era ir a practicar y practicar y practicar y después íbamos a practicar más.
tomamos nosotros 300 prácticas al día y literalmente las manos sangraban para cuando terminábamos, pero eso era para poder crear esa memoria de músculo. Y al crear esa memoria muscular, uno está mejor equipado y preparado para cuando uno está ahí listo para batear. Entonces, la repetición es algo que todos necesitamos. La persona que está luchando para creer necesita hacer lo que Jonathan hizo, posicionarse en un lugar para seguir escuchándolo. Posicionándose en un lugar para seguir escuchándolo una y otra vez. Así es. Y el día va a llegar en el que uno va a decir, ¿cómo es que no pude ver esto ya? ¿Cómo es que no pude? ¿Cómo es que me perdí esto? Y uno va a ver cosas que uno pensó que uno iba a tener hasta la muerte, que van a deshacerse. Pecador, antes de Cristo perecía, pero el Salvador me escuchó cuando clamé. Él puso sus brazos a mi alrededor, me llevó al rebaño y ahora vivo de ese lado del aleluya. Así es, correcto. Hay otra alabanza. El infierno perdió a otro. Ay, soy libre, sí. Así es. Y ese es el tipo de libertad del que estoy hablando. No es luchar para ganárnoslo, sino es vivirlo. Es vivir en la realidad de la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Yo soy libre, de verdad. Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Así es. Alabado Dios. Es una libertad doble, libertad del tratar y libertad de la atadura. No tengo que tratar más. Pablo dijo, yo soy crucificado con Cristo, sin embargo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la viviré por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la gracia viene por la ley, entonces Cristo muere en vano. No es por la ley. Leyes que nosotros inventemos. Y la iglesia está llena de ellas. Pero no es así. Sino así es. Simplemente por fe en Cristo. Se nos ha terminado el tiempo. Y les damos muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. He sentido la presencia del Señor y creo que cosas buenas se han dicho. Y nos dio mucho gusto tenerlos con nosotros. No se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.